favor. Qué partido asqueroso del Atlético. Los de Bilbao nos hicieron precio y qué semanita para replantearse muchas cosas el equipo de Simeone. El Atlético Madrid hoy acaba de perder 1-0 contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, sí, en el País Vasco. Un partido donde estaba entre la incertidumbre de dormirme o de dejarlo de ver simplemente por lo asqueroso que fue el partido del Atlético y el partido en general, ¿no? Fue el gol, para que entiendan, llegó al minuto 88 y fue el único tiro bajo los 3 palos que peligró en todo el partido. El Atlético Madrid salió con un 4-4-2, con una delantera con Almada y Julián Álvarez, sin mucho peso, sin mucha conexión. Un primer tiempo donde los primeros 5 minutos fueron bastante intensos, mucho y de vuelta, mucho tiro mucho ir y venir. Los que más participaron eran Oblak y Unai Simón en cada arco. Y de repente el partido entró en un bucle aburridísimo, que no salió hasta el minuto 40 approach. Fueron casi 35 minutos o 30 minutos de un partido donde no pasó absolutamente nada. Para el Athletic Club quizás un poco más, ¿no? Nico Williams bastante encendido, donde Nahuel Molina la pasó mal, no fue un muy buen partido del argentino. La defensa en general del Atlético no estuvo bien. Pero el Atlético no atacaba prácticamente. No tenía situaciones peligrosas. La única fue un tiro de Thiago Almada que saca a Unai Simón muy bien con los pies, tirándose al piso. Pero no pasaba absolutamente nada en el partido. Y tampoco para el Atlético de Madrid se veía una mejora desde el juego. El doble 5 hoy lo formó el Atlético. El Cholo lo formó con Pablo Barrios y Gallagher. Gallagher bastante flojo. Y Pablo Barrios, que viene siendo, para mí, el jugador más infravalorado de la temporada en Europa. Porque la verdad lo que está haciendo con el Atlético Pablo Barrios es una pieza clave para el Cholo. Es un motor en la mitad de cancha. Te resuelve cualquier tipo de problema. En Inglaterra es el famoso box to box, caja y caja. Jugador que llega en las dos áreas. Ataca y defiende. Es un jugador completísimo Pablo Barrios. Muy tenido en cuenta por Luis de la Fuente. Con España muy seguramente vaya al Mundial. Pero hoy no fue su mejor partido. Los extremos tampoco hicieron mucho. Juliano y Nico González no tuvieron un muy buen partido. Porque el Atlético no tuvo un buen partido. Ya venimos de perder con el Barcelona 3-1 en el Camp Nou. Y hoy volvemos a perder con el Athletic Club de Bilbao 1-0 en San Mamés. La visita no es lo nuestro. Pero esa no tiene que ser excusa barata como para decir que el equipo jugó mal. En los últimos 5 minutos y post la lesión de Aymeric Laporte ex Manchester City, donde ingresa Vivian, todo esto en el elenco de Bilbao, el Atlético terminó mejor. Mejor terminó. Los últimos 5 minutos terminaron muy a favor del Atlético, con situaciones un poco más peligrosas, pero sin concretar nada muy wow, que digamos. Julián desaparecido, mala toma de decisiones. Juliano parecía como desesperado a la hora de tomar las decisiones. Nico González, que pobre, se corrió toda la banda, pero tampoco con mucha idea. Un Thiago Almada errático en los controles, errático en los pases, sin poder llegar a definir nada. Y el Atlético ya nos daba indicios. Primero el partido, que fue bastante malo, para no decir pésimo. Y un Atlético que no tenía muchas ideas tampoco como para concretar. Arranca la segunda mitad, ingresa Koke, sale Conor Gallagher. Amonestado el inglés, sin tener un buen partido, una primera parte muy positiva, para nada. Ingresa Koke y el partido volvió a pasar lo mismo. Primero 5 minutos del segundo tiempo, del 45 al 50, un partido intenso, de vuelta, un Atlético obligado prácticamente a tirar un bloque atrás porque el elenco de San Mamés se tiraba mucho al área de los de Madrid.
y nos obligaba a replegarnos, a replegarse por completo y jugar al contragolpe, dependiendo de Thiago Almada y Julián, y un contragolpe que no existía por salidas lentas, no haber un conector en la mitad de cancha que nos pueda hacer llegar la pelota rápida, tanto a Nico González o a Juliano si estaban en posición de ataque, o a Julián. No estaba haciendo un buen partido el Atlético, el Cholo también bastante raro los cambios, ¿no? Porque después ingresa Sorloth e ingresa Ruggeri, saliendo Thiago Almada y saliendo Lenglet, Janko pasando a jugar de central, porque Janko juega de lateral, Janko pasando a jugar de central y Ruggeri ocupando ese rol de 3, Sorloth más de punta, Julián un poco más retrasado, después ingresa Raspadori saliendo Nico González, después ingresa Griezmann saliendo la Araña Álvarez. Y fueron cambios que no encontró el Atlético. Fue un poco medio un prueba y error del Cholo para ver si podía solucionar algo que no se terminó solucionando nada. Porque además, el partido nuevamente ingresa en un modo de stop que no sucede nada. Y era el momento donde ya hasta los relatores tenían que contar la historia de un primo del tío directamente, porque para hablar del partido no se podía hablar nada, porque era tenencia a mitad de cancha, recuperación de un equipo, recuperación del otro, recuperación de uno, así constantemente, lateral, saque de arco, nada, pero nada créanme cuando yo les digo, no pasó nada, no pasó absolutamente nada. Algún cabezazo suelto del Athletic Club, algún tirito de Nico Williams, que hoy el partido de Oblak fue muy positivo, más allá de la derrota, donde no va a haber figura hoy, el día de hoy no va a haber figura, todos jugaron mal, el único que zafó, después lo voy a contar, pero no hay figura hoy. Y así el Atlético, pese a los cambios, no mejoró, y es más, perdió el partido. ¿Por qué? Una de las últimas jugadas del partido, reitero, minuto 86-87, un gran centro que viene de la izquierda, buscándolo a Sorloth, que cabecea, ataca muy bien Unai Simón, que de contra lo encuentra Nico Williams, que le hizo hoy una pesadilla a Nahuel Molina, que nunca lo encontró a Nico Williams, donde Nico tira un centro, no al área, sino una especie de buscapié, pero que recorre toda la media luna del área, y encuentra a Berenguer, que le pega el zurdo a la pelota abriéndose de las manos de Oblak, la pone pegada al palo, pega en la pared del arco. Oblak, si lo ves en la repetición, se tira un poco como una bolsa de papa, y hay que decirlo. Pero era una pelota muy complicada, muy complicada. Y así ingresa con los 3 palos, y es el gol del Athletic Club, faltando 2 minutos para el final. El Atlético deja pasar la oportunidad de, aunque sea, obtener un punto, a venir con las manos vacías de San Mamés. De ahí el partido, imagínense, si no pasó nada en el resto de minutos, ¿va a pasar algo en los últimos 5? No. Termina el encuentro y el Atlético en una semana pierde 6 puntos claves para seguir luchando, para seguir soñando con la liga. Primero los primeros con el Barcelona, entre semana, el miércoles, el martes, donde dejamos pasar una oportunidad de ponernos punteros junto al conjunto de Hansi Flick. Perdemos ese partido, buenísimo. Pensamos en Athletic Club, con un Barça ya 6 puntos del Atlético. Vamos a San Mamés y perdemos. Y sin demostrar nada de nivel, pero nada de nivel. Y ahora, entre semanas, tenemos que ir a Champions. Y en Champions tenemos que ganar sí o sí, porque tenemos que entrar entre los 8 para asegurarnos un puesto en octavos, o por lo menos tratar de quedar lo más alto posible entre el resto de equipos que quedan para jugar los 16avos de Champions, y que nos toque un rival un poco más accesible para seguir en este camino de Champions. Y el Atlético no lo está demostrando en estos últimos 2 partidos, con Barcelona ni con Athletic Club. El partido de hoy del Atlético prácticamente no tendría que ser ni analizable. Tendría que ser un borrón y cuenta nueva este partido. Un punto quiebre para el Atlético. Es verdad. El partido con Barcelona, el lunes llevábamos 7 partidos al hilo ganando. Sí, perfecto. Pero los 2 partidos importantes que teníamos en este momento, que era Barcelona para ponernos punteros. Perdemos con Barcelona, se nos van a 6. Y tenemos la posibilidad de seguir con ese margen de 6 porque Barcelona
antes de este partido ya había jugado y ganó 5-3 al Betis en el Benito Villamarín. Dejaron pasar la oportunidad de por lo menos seguir a 2 partidos de diferencia del Barcelona. Y no, ahora nos vamos a 9, lejos. El Madrid ganó, juega mañana con Celta, que se puede seguir alejando todavía más. Y nosotros relegados a un cuarto puesto y sin muchas esperanzas, por lo menos los vistos en estos últimos 2 partidos. Arrancamos con el 1 por 1, donde empezamos con la figura del partido, que no es figura, es el único aprobado del equipo, Jan Oblak. Hoy la verdad que el esloveno jugó un gran partido. Salvó al Atlético de que esto haya sido una goleada. Más allá de que los jugadores del Athletic Club no estuvieron muy finos a la hora de pegarle al arco, pero las pocas que tuvieron, pocas relativamente, pero igualmente, gran partido de Oblak, nos salvó de una goleada, de lo que pudo haber sido una catástrofe para el Atlético. La verdad que hoy Oblak, para sacarse la galera y demostrar por qué es el arquero titular del Atlético durante tantos años. Comenzamos con la defensa. El lateral derecho, Nahuel Molina. Partido pésimo para Nahuel. Pésimo. Creo que va a llegar a su casa y va a soñar y va a tener pesadillas con Nico Williams. O cada tanto se va a dar vuelta a ver si sigue estando Nico Williams, porque le comió la espalda todo el partido. Y si no se las comía, lo atacaba 1 contra 1 y lo pasaba igual. El partido de Nahuel hoy fue muy malo. Muy bajo el nivel del argentino. La saga de centrales, tenemos a Pubil como zaguero de derecho. Un jugador que es 5. Hoy el Cholo decide ponerlo de central. Tal vez pensando más en la salida, con balón. Que no existió esa salida con balón. Pero el juvenil dentro de todo lo hizo bien. Un buen partido, pero hasta ahí nomás. Fue uno de los puntos altos de la defensa. Pero tampoco la gran cosa, Y central de izquierdo lo teníamos al Lenglet. Mal partido del Lenglet. No voy a hablar. La defensa hoy estuvo en sus peores días. Lateral por izquierda lo teníamos a Janko. Un tipo que es central. Toda su vida fue central. Yo no conozco laterales de 1,85 m. El Cholo lo decide poner de 1,85 m. Un 3. Pero también esto es algo que el Cholo hace mucho. Y lo iba a hablar con otro jugador, pero me parece buen momento decirlo ahora. El Cholo casi siempre, o en el último tiempo, viene haciendo esto, que el lateral izquierdo sea un central o un jugador más defensivo y que de carrilero por izquierda no termine formando como un 4-4-2, como se muestra a simple vista, termine con un 5-3-2 o un 5-4-1. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el carrilero por izquierda, que en realidad vendría a ser como un volante izquierdo, se termina replegando y formando así la línea de 5. Entonces, si vos pones a otro jugador como por ejemplo Nico González que juegue de 3, ya eso no lo puedes hacer, porque Nico González ya central no llega a ser. Hasta lateral te lo puedo bancar, pero ya central no es. Entonces, poniéndolo a Janko, forma esa línea de 3 con Janko, Pubil y Lenglet. Y Nico González pasa a ocupar el carril izquierdo y Nahuel Molina el carril derecho. Pero Janko igualmente no es 3. Estás perdiendo un jugador y un posible ataque por pensar en defenderte. Janko hoy no lo hizo bien, obviamente. No es lateral izquierdo, no tiene ataque, no tiene subida, no tiene calidad de 3. Y la verdad que fue un muy mal partido. Después sigo hablando de lo que decía cuando le toque el turno al argentino Nico González. Por derecha, el día de hoy lo hizo Giuliano Simeone. La verdad que venía siendo el gran jugador del Atlético junto a Pablo Barrios, Giuliano, pero hoy no lo hizo bien. Yuri Berchiche, el ex PSG, lo domó mucho a Giuliano, que no pudo hacer mucho. Tampoco en un Atlético que no atacó, entonces es muy difícil evaluar a alguien sin ver lo que hizo, porque Giuliano tuvo muy pocas, un centro pasado, tal vez una habilitación a Julián Álvarez, pero más que eso no se le vio al argentino. Después, decisiones erróneas y malas tomas sí se les vieron, pero igual, el Atlético la verdad que de mitad de cancha para adelante no hizo nada, así que es muy difícil
ver y tratar de analizar esas cosas. En el doble 5 estaba Conor Gallagher, el inglés salió en el entretiempo, tuvo un mal partido, por ende lo meto también a Koke acá, que fue la variante. Me gustó el partido del capitán del Atlético. Koke sí le da ese ritmo, más allá de la edad, sí le da ese ritmo, ese pase, esa recuperación. Hoy Koke me gustó más, mucho más que Conor Gallagher. Y por volante por izquierda tenemos a Pablo Barrios, que lo dije al principio. El tipo la está rompiendo toda, está siendo el infravalorado de la temporada, pero el día de hoy trató un poco con el juego, pero en salida de abajo le costó mucho, estuvo un poco más lúcido en ataque, pero así todo no bastó. Y por izquierda tenemos a Nico González. Volviendo con lo dicho, hoy Nico tuvo un partido donde se cansó de correr, pobre tuvo que hacer el ida y vuelta porque además el lateral derecho del Athletic Club, muy ofensivo la verdad el lateral derecho, y Nico tenía que volver constantemente, además de esto que comentaba, el repliegue con la línea de 5, donde el Cholo lo vimos usar mucho, por ejemplo con Samulino, que ahora está en Flamengo, campeón de Libertadores, lo vimos con Yannick Ferreira Carrasco, que ellos llegaron al Atlético siendo extremos ofensivos y el Cholo los reconvierte en un volante izquierdo que terminan siendo carrileros. Pasaba también con el 3, termina siendo Reinildo, que después lo terminó usando central el Cholo. ¿Por qué? Porque estaba Samulino, Yannick Ferreira Carrasco y Reinildo se terminaba metiendo de central y armando una línea de 3. O hasta ha usado a Mario Hermoso de lateral izquierdo, el Cholo también central. Y vuelve a pasar lo mismo, se termina replegando y termina en esa línea de 5. El partido de Nico González, la verdad, le metió actitud, le metió ganas. No fue de los peores de la mitad de cancha, pero tampoco de los mejores. Un partido bastante del argentino ex Juventus. Y lo doble punta, Thiago Almada. No me pareció buen partido de Thiago, no le dio esa velocidad que capaz pedía el Cholo a la hora de 3 cuartos para adelante, no le dio esa conexión tirándose un poco más atrás. Hoy el delantero fue Julián, así que si no cumple su rol, no fue buen partido. Y de punta tenemos a Julián Álvarez, que a Julián hay que darle la pelota y que le salgan las cosas, y hoy al delantero ex River no le salieron las cosas, no estuvo fino, tuvo 2 tiros desviados, uno que rebota en un defensor del Athletic Club. No se puede evaluar mucho cuando no tuvimos prácticamente chances. Ingresantes del banco, Matteo Ruggeri, el lateral izquierdo ahora sí, que ingresó por Lenglet y fue a ocupar ese lugar de 3, pasándolo a Janko a central. No es un lateral que a mí me guste, ya lo saben. No fue tampoco la gran cosa el ingreso de Ruggeri, no impactó en el partido. Capaz sí un poco más a la hora del ataque, pero un ataque que no existió. Así que fue prácticamente nulo. Ingresó Sorloth, tuvo ese cabezazo y poquito más. Sorloth es un caso también bastante particular. ¿Por qué? Porque si pones un delantero centro como Sorloth, tenés que llegar con las bandas y tirarle centros. Adivinen cuántos centros le tiraron a Sorloth. Uno solo al minuto 88, que después de la contra termina el gol. Así que es eso, Sorloth vive del centro, vive que se la pasen en el área, no es un jugador habilidoso, no te va a correr 20 metros, 30 metros con pelota dominada, no es su rol tampoco hacerlo, y si el que lo tiene que hacer no lo hace y no distribuye con los de afuera para que le llegue el centro a Sorloth, tampoco Sorloth va a poder funcionar. También ingresó Raspadori, el italiano, desaparecido. Yo desconozco si la pelota la tocó Raspadori o no. Capaz sigue en algún lugar de San Mamés, pasado casi media hora de la finalización del partido. No lo sé. Para mí no la tocó Raspadori, Quédense tranquilos, que no se pierden mucho. Y Griezmann, la verdad que Griezmann es un jugador bastante fetiche mío. Es un jugador que... Gracias a él también empecé a ser hincha del Atlético de Madrid en esa Champions del 2016, cuando el equipo del Cholo elimina al Barcelona. Ahí le empecé a agarrar el cariño, obviamente, al Atlético de Madrid y a Griezmann también. Champions que posteriormente pierden en San Siro con el Real Madrid por penales. Así que Griezmann a mí me parece un jugador extraordinario. Y me duele no verlo de titular, debo creer yo por la edad y también por el desgaste que tiene.
pero es un jugador como Griezmann, no lo podés poner en el banco. Ingresó, se hizo cargo de las pelotas paradas, capaz hizo muchas más conexiones que Thiago Almada, pero de igual manera mucho tampoco pudo hacer. Griezmann no le llegó la pelota muy cómodamente, no tuvo esos espacios que aprovecha Griezmann. Es más de lo mismo, la verdad, es más de lo mismo. En resumen, el equipo del Atlético hoy un desastre. Terminado los titular, los suplentes y el uno por uno, estamos finalizado este análisis del día de hoy, donde el Atlético pierde contra el Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Es la primera derrota que tengo desde que creé el canal o de que empecé a subir videos. Venía de todas victorias, por lo menos con Boca y con el Atlético. También sé que el Atlético no lo venía filmando. También tenía muchas como me sale interpretaciones, muchas cosas también acumuladas en ese sentido. Tenía como que ir al colegio, que justo era un cumpleaños o cosas así, y que no me daba como para grabar el Atlético. Veníamos ganando, clavamos 7 al hilo, perdemos con Barcelona, perdemos hoy, en la primera derrota del canal. Así que nada, partido desastroso. El que no lo vio, la verdad lo felicito porque tiene un dolor menos de ojo. Yo hoy me voy a dormir y capaz sigo recordando el aburrimiento que fue el partido del día de hoy. Esperemos estar mañana con Boca Racing, 7 de la tarde, semifinales del torneo Clausura, para ver quién va a clasificar a la final. Así que nada, hasta acá el análisis de hoy. El siestas de Madrid, como le dicen, obviamente, fue un aburrimiento el partido. Pierde contra el Atlético de Bilbao y yo me despido. Nos vemos hasta acá.